Este domingo, el día de hoy, nuestra reflexión se va a tratar de un milagro que es de naturaleza. Vimos milagros de sanidad primero, ¿verdad? Y ahora estamos viendo milagros de naturaleza. Pero la verdad es que es un milagro bastante especial porque de alguna forma es curioso, pero este milagro no beneficia a nadie. No trae alegría o cambios de vida a nadie, por lo menos ahí en el relato, sino que más bien, de hecho, es llamado por muchos teólogos un milagro de juicio o un milagro de castigo. Nosotros podríamos decir incluso que es un milagro negativo, pero, ustedes van a ver, trae en sí mismo un tremendo simbolismo y una tremenda enseñanza. Así que los invito a leer en sus Biblias o también va a estar en pantalla. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a leer los versos 12 y 14, 12, 13, 14. Y después seguimos la lectura en los versículos 20, 21 y 22. Entonces, del 12 al 14 y del 20 al 22. Y yo ustedes se van a dar cuenta en sus Biblias qué es lo que está ahí entre medio. Y yo también lo voy a plantear en esta reflexión. Pero en estos milagros, en estos versículos es donde está este milagro. Este milagro de la higuera que se seca. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo el Señor a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Pasa todo el día. En ese día él va al templo y echa a los mercaderes, ¿se acuerdan? Pero sigue el verso 20 después y retoma la higuera y dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose de lo que había pasado el día anterior, le dice a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, responde Jesús. Al principio de este capítulo 11, que nosotros acá tomamos en el versículo 12, Jesús ha entrado en Jerusalén. Su ministerio va llegando al fin, ¿verdad? Se va acercando el momento de su muerte. Y el relato dice que él entra a la ciudad montado en un burro, en una mulita, una mula, y sigue en ese momento tan importante en la cual él entra en Jerusalén, sigue como él siempre ha sido en estos 3 años de ministerio. Jesús sigue desprovisto de toda pompa, de fanfarria y de todo gesto, podríamos decir, de altanería o de discriminación que podría hacer con que él se viera diferente de las personas con quien él anda. Porque ese es el momento, aquí en el capítulo 11 de Marcos, en donde Jesús deja ser reconocido en su plenitud como rey. Como rey. Pero fíjense, no hay un caballo blanco engalanado con una tremenda montura que por lo demás los que conocen de esto, ¿cómo se llama? Los estribos y todo, aquí podrían ser
de oro o de plata, con el cuero y la piel de carnero ¿no es cierto?, del mejor carnero y el cuero perfecto. Y el caballo, me imagino el caballo con peinado perfecto, recién lavado, enchulado, ¿no es cierto? Con la crina, el pelo a lo mejor con unas cosas que cuelgan, porque al final es el Señor. No hay escoltas a caballo, no hay lanzas, no hay espadas, no hay oro, no hay platas preciosas. Lo único que hay es un burrito prestado. Prestado, porque dice vayan y díganle que traigan el burro, pero díganle que lo vamos a devolver. Entonces lo que hay es un burrito prestado con mantas prestadas en el lomo. Y ese asno es lo más suntuoso de la narración. Entonces todo acá es muy simple. Mientras Dios entra a la ciudad en donde va a morir. Y yo mientras escribí esta reflexión me parecía increíble porque hoy día, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo estemos hablando de un hombre tan simple, tan humilde y al mismo tiempo perfecto en amor y pureza? Y yo pensaba, a veces es tan diferente de lo que nos gusta a nosotros, de lo que nos llama la atención, ¿verdad? Es Dios mismo el que estaba entrando aquí. Porque a nosotros nos sigue gustando el poder, las joyas, los autos caros, las mansiones, los palacios, las ropas de marca, las fiestas suntuosas, nos siguen gustando. Y el mundo pareciera que nos sigue diciendo, oye, pero por aquí va, por aquí va. Es difícil y trato de no dar ejemplos, digamos, porque cada uno de nosotros en nuestras mentes tiene sus propios ejemplos. Pero yo pensaba el otro día, hay un programa de televisión en que como que famosos, todos lo conocemos, famosos cocinan y después se sientan a la mesa y comparten. Se veía el otro día que hicieron unos capítulos con chilenos que viven en Miami. Y yo decía, o sea, todos los problemas que tenemos, lo difícil de la vida, y prendo el televisor ya más o menos tarde para ver algo que me entretenga antes de dormir, porque mañana hay que despertar temprano nuevamente. Y lo que me presentan es que hay chilenos que viven en Miami. ¿Se fijan? Y decía, ¿cuánto nos falta? No a nosotros solamente, sino que como seres humanos, parecernos más a este Dios, que en el día y en el momento de su vida, en que fue recibido a la entrada de la ciudad como Señor, lo hizo sobre un burrito, prestado, y de manera muy, muy sencilla. Bueno, la gente lo aclama en este momento, ¿no es cierto? Lo reconoce. La gente dice, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús va al templo, observa todo y después se retira a Betania con los discípulos. Al otro día por la mañana, Jesús va de Betania de vuelta a Jerusalén y en el camino siente hambre.
fíjense que el relato aquí no tiene el interés de narrar o de hablarnos de un intento de saciar el hambre física de Jesús, sino que el relato adquiere un significado que es mucho más profundo que eso. La higuera, con su profuso follaje, acá decía en esta versión, decía una higuera que tenía hojas, pero hay otras traducciones que dice que la higuera era una higuera vigorosa, era una planta que estaba muy bonita, muy hermosa. Y entonces, de esa higuera que Jesús espera frutos, desilusiona al Señor. Él busca frutos ahí, pero no encuentra. Entonces, este árbol, a pesar de que se ve hermoso, de que es sano, de que es frondoso, de que es vigoroso, no tiene un solo fruto. Podríamos decir que la higuera es hermosa en apariencia, pero es solo eso. Porque lo importante, el propósito de la higuera, el propósito del árbol, no se está cumpliendo. Es hermosa, pero no tiene fruto. Aquí en esta altura sería bueno buscar entender por qué Marcos fija en su evangelio, escribe, fija como texto, este milagro tan raro y corto entre medio del camino entre Betania y Jerusalén. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es rastrear el concepto higuera en el Antiguo Testamento. Porque estos hombres acá conocen los textos antiguos y entonces Jesús de alguna forma habla y actúa en función de lo que hace sentido para esta gente. Y lo que hace sentido para esta gente es lo que dice el Antiguo Testamento sobre la higuera. 3 pasajes, fíjense. El profeta Oseas en el capítulo 9 está hablando de la infidelidad de Israel a Dios, hasta que en el versículo 10 llama a Israel fruto temprano de la higuera. O sea, recuerda a Israel que antes fue agradable a Dios, así como un caminante cuando encuentra en el camino los higos que le matan el hambre. Ya en Jeremías, en el capítulo 24, Jeremías en una visión ve 2 cestos, uno lleno de higos buenos y otro de higos malos. Tan malos, dice el texto, que no se pueden comer. Bueno, aquí en Jeremías, unos simbolizan los exiliados en Babilonia, que permanecieron fieles, mientras que el otro canasto representa a los que fueron traidores de la patria ahí en Babilonia. Y por último, una tercera cita es la que está en Miqueas capítulo 7, en donde el profeta se lamenta comparando a Israel con una higuera que no da fruto. Estas citas del Antiguo Testamento, entonces de alguna manera, y tuve que pasar por ellas, porque nos ayudan a discernir la actuación de Jesús. Aquí lo que hay es una significación que va más allá de la acción concreta de maldecir a una higuera. Lo que el relato está haciendo en realidad es entregar un simbolismo que es terrible y que está en clave profética para nosotros, de lo que va a pasar llegando a esa mañana al templo de Jerusalén. La higuera frondosa que no da frutos es el mismo Israel que rechaza la palabra del Mesías. Y por eso el Señor la maldice. Miren, fíjense en algo. Estamos llegando al final del Evangelio de Marcos. Y entonces hoy día nosotros podríamos decir, vino el Señor a Israel y Israel no se dio cuenta. Vino el Señor
Y por ejemplo, Israel se preocupó más del sábado que de la mujer enferma. Vino Israel, vino el Señor, e Israel se preocupó más de la ley que mandaba apedrear a la mujer que con el perdón de sus pecados. Vino el Señor y Israel no lo reconoció. Y mucho peor, no solo no lo reconoció, sino que lo mandó a la cruz a sufrir y morir. Entonces podríamos decirlo así: pasó el tiempo para Israel. Ya no hay vuelta atrás. En buen chileno, pasó la vieja. Ya Israel no puede hacer nada. La palabra de Jesús al final es una respuesta, es una reacción frente a la desilusión por la falta de frutos de la higuera. Y entonces Jesús ordena: como ella me negó su fruto, jamás en el futuro producirá fruto. La higuera, como ya no tiene razón de existir, porque de qué sirve que sea tan bonita si no da fruto, se seca. Y ese es el simbolismo. La higuera seca se convierte en la expresión del rechazo de Israel o en el símbolo de que Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios. Queridos y queridas, miren, Israel debería haber sido ejemplo para todos los demás pueblos. Pero Israel equivocó el camino, dejando de cumplir con la voluntad de Dios. Y eso queda claro por el relato que sigue a este que estamos viendo, que está ahí entre medio. Jesús entra en el templo, comienza a echar a los que compraban y vendían y dice que su casa se ha convertido en cueva de ladrones. En el fondo lo que está pasando aquí es que el templo de Israel ha dejado de cumplir su función. La higuera, Israel, tenía hojas, pero no tenía frutos. El templo y sus sacerdotes tenían el aspecto, tenían la fachada, tenían la pinta de que estaban haciendo todo bien, pero no conocían y mucho menos comprendían cómo debían actuar con las personas, con el pueblo y con la multitud. El templo, como la higuera, ha dejado de dar frutos y debido a eso ha dejado de ser lugar de encuentro con Dios. Terrible, terrible. Veamos los versos 20 y 22 nuevamente. No es necesario proyectarlos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y lo que responde Jesús: tengan fe en Dios. Hermanos, hermanas, miren, aquí en el relato, el encuentro con Dios ya no es en el templo, es en la fe. Tengan fe en Dios. Ya no tengan fe en la higuera. No hay poder en la higuera, no hay poder en el templo, sino que en Dios. Dios, querida iglesia, va mucho más allá de las fronteras que imponía Israel, de la forma con que planteaba las cosas Israel. Porque fe hay que tener en Dios, en nada más. Fe solo en Dios y por medio de su Hijo Jesús. Ahora,
¿Qué pasa entonces cuando no tenemos fe en Dios? Los voy a invitar a leer Gálatas capítulo 5, de los versos 19 al 21. Ahí va a aparecer en la proyección también. Gálatas 5, 19, 21. Fíjense lo que dice. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como la higuera que no da frutos. La higuera, cuando no da frutos, termina así. Termina en estas obras. Terrible. Estas cosas son buenas de leer a veces porque la lista es grande y vale la pena que a veces uno se analice en función de estas cosas. Pero y ahora, más específicamente, ¿cuál entonces sería el fruto que debiera dar la higuera? Porque aquí la higuera que no da fruto, bueno, cae en estas cosas. Cuando no tenemos fe en Dios, podemos caer en estas cosas. Pero ¿cuál es el fruto entonces que debiera dar la higuera que no estaba dando? Gálatas 5, 22 y 23. Seguimos leyendo Gálatas en el mismo pasaje y dice: en cambio de esto que hemos visto y de esta lista, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y me encanta cómo termina el versículo. No hay ley que condene estas cosas. Si buscamos al Señor con fe, el Espíritu Santo va a venir hacia nosotros y nos va a entregar de su fruto. Su fruto es esto que está acá. ¿Y saben qué? No hay nada, pero nada ni nadie que condene estas cosas. La iglesia actual también, al igual que el templo, Israel, aquí en el relato, puede ser una iglesia con muchas ramas, muchas hojas, pero sin fruto. Y ese es el gran simbolismo del relato de la higuera. O nosotros también. Puede ser que tengamos la mejor apariencia, la mejor cáscara, la mejor máscara. Yo he hablado aquí de esta máscara. ¿Conocen la máscara del hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Una máscara. Como la higuera. Frondosa. Todos entramos acá. Frondosos, llenos de hoja. Pero seremos una higuera sin frutos
cuando nuestros ojos muchas veces juzguen y juzguen. Y nuestras bocas y nuestras lenguas quemen y ardan, destruyendo personas y corazones. Nosotros y nosotras somos llamados a vivir atentos, siendo responsables con nuestro compromiso con Dios y con los demás. Porque, ¿qué pasa cuando Dios busca fruto en nosotros y no encuentra? Terrible, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y transforme nuestros corazones. No sea que buscando frutos no los encuentre y nos haga secar para siempre. Que donde sea que vayamos y sin importar con quién estemos, que siempre desde nuestras ramas haya amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Saben por qué? Porque gracias a Dios no hay ley que condene estas cosas. Busquen actuar así en sus vidas y ningún pastor, ningún hermano o hermana le podrá decir nada. ¿Quieren cumplir la ley? Aquí está la ley. ¿Se acuerdan un tiempo atrás cuando nosotros hablamos un domingo que es imposible tener una lista o vivir tratando de cumplir con una lista de los no? ¿Se acuerdan? Porque dijimos, si somos capaces de elaborar una lista de los no y vamos ticando, termino anulando la gracia de Dios. Porque después yo llego frente a Dios diciendo, ¿querí la listita? Toma. ¿Cómo vamos a hacer eso con el Señor? Pero si buscamos a Dios y tenemos fe en Dios, estos serán el fruto del Espíritu. Es distinto, porque quien está entonces cumpliendo la lista no soy yo, es el Señor el que me está capacitando en estos frutos. Pero se acuerdan de la listita de nos, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos legalistas y tratamos de cumplir con los no, aquí está la lista de lo malo. La lista de lo que soy cuando no hay fe en Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Pero aquí también está la lista de lo bueno, que es el fruto del Espíritu y no de nosotros. Entonces, ya terminando, ¿quieren una lista? Así como la listita del supermercado. Aquí está en Gálatas. Pero ojo, y presten mucha atención. Aplica la listita para ti, no para los demás. Porque también nosotros para eso somos re buenos. Andamos con la listita, pero chequeamos a los demás, a nivel de chequear a nosotros mismos. Preocúpate de lo que Dios quiere hacer contigo y no de lo que Dios está haciendo a los demás. Porque siempre es bueno
recordar que con la misma vara con que medimos, seremos medidos. Hermanos, hermanas, miren, el reino de Dios solo se va a hacer presente entre nosotros cuando juntos entre todos, cuidándonos entre todos, exhortándonos entre todos, busquemos al Señor, teniendo fe en Dios. Que Él nos ayude, porque solo así vamos a tener no solo hojas hermosas, sino que fruto. Y el Señor se va a glorificar. Entonces, no tengamos tristeza porque ¿qué hace este relato acá? ¿Y qué culpa tenía la higuera? Hay un simbolismo por detrás. El Señor lo que quiere es que no seamos como esa higuera. Y para eso no hay que tener fe en el pastor, ni en la iglesia, ni en el templo, sino que hay que tener fe en Dios. Amén. Querido Padre Celestial, en esta tarde nosotros queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas por medio de ella, Señor. Gracias por exhortarnos a que debemos ser más que una linda higuera. Gracias por enseñarnos que debemos tener fe en ti, depender de ti y entregar toda nuestra vida solo a ti, Señor. Porque sabemos que si así lo hacemos, Señor, tu Espíritu vendrá sobre nosotros y nos capacitará y nos ayudará a que demos fruto. Y si damos fruto, los demás te conocerán. Si damos fruto, tú serás glorificado. Que esa sea siempre la voluntad de nuestras vidas, Señor. Que ese sea siempre nuestro querer, nuestro buscar. Refrena, Señor, nuestros malos pensamientos. Pon una traba, Señor, en nuestras lenguas cuando estamos por decir algo que no bendiga a los demás. Ayúdanos a ser tu iglesia, Señor. Una iglesia santa, una iglesia comprometida. No una iglesia que solo sea bonita, hermosa, sino que tenga profundidad en ti, Señor. Pero que al mismo tiempo sea sencilla, sea simple, como tú eres. El mejor ejemplo, Señor, fue ese día en que entraste en Jerusalén de manera humilde, de manera simple. Haznos humildes y simples, Señor, y pendientes de tu Espíritu Santo, Señor, comprometidos contigo, porque si así lo hacemos, Señor, seremos de bendición donde quiera que vayamos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.